Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Sean todos bienvenidos a este tiempo de adoración al Rey de los Reyes, hoy sábado 4 de septiembre del 2021. Seguimos adorando al Rey de los Reyes todos los días de nuestros días, pero estos 7 días de cada mes son días muy especiales, porque se enciende la adoración en cada una de nuestras casas, en nuestros hogares, donde el Rey de los Reyes es proclamado Señor y Rey, donde cada linaje del Rey declara que Yahshua HaMashiach es el eterno Señor, que Yahweh el Elohim es el Dios único, supremo, eterno, el que vive para siempre, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesta de manera gloriosa, poderosa, soberana, sobrenatural sobre cada uno de nosotros. A Él sea siempre el reconocimiento. A Él sea siempre la honra, la gloria, el poder y la autoridad, al Dios que vive para siempre. Gracias, mi Señor. En este día, sábado 4 de septiembre, nos unimos juntos, todos tus hijos, unánimes juntos, todo tu pueblo, Señor, casa, linaje del Rey, para dar a ti la alabanza que tu nombre merece, Señor. Gracias por todo el bien, mi Rey amado. A ti la gloria para siempre. Aleluya. Proverbios 23, 19 al 35, consejos sabios, versión palabra de Dios para todos. Vamos a entrar en el análisis de esta palabra. Verso 19 dice: así que escucha, hijo mío, y sé sabio, preocúpate por vivir honestamente. Interesante el hecho de la expresión así que escucha. La palabra escucha es un código de reino. Es un código de reino asociado al Shema Israel. Oye y cumple mi palabra. Oye y practica mi palabra. El Shema Israel tiene que ver con el oír. Oye, Israel, la voz de Yahweh tu Dios. Oye, cualquiera que sea tu nombre, la voz de Yahweh tu Elohim, y camina conforme a esa instrucción divina. El oír a Dios, el vivir en la sabiduría, el vivir de acuerdo a sus normas santas, nos llevan a nosotros, los seres humanos, a vivir una vida de integridad, de honestidad. Aquí el consejo sabio de la Escritura es: preocúpate por vivir honestamente, íntegramente, conforme a la instrucción del Señor. No perjudiques a nadie, no le robes a nadie, no estafes a nadie, no engañes a nadie, es lo que quiere decir. Vive honestamente, vive correctamente. Si tienes tu esposa, mantente con tu esposa, no andes adulterando, no busques otros compañeros sentimentales. Si tienes un esposo, guarda la fidelidad, la pureza con tu esposo. Si tienes un enamorado, pues solo ten uno, no tengas 2, 3 ni 4, como quizás se ha acostumbrado en estos últimos tiempos. Sé fiel al Señor y sé fiel a la persona que el Señor ha elegido para ti. No te apresures. Si estás soltero, no te apresures. Ve despacio, ve con calma, ora a Dios y que el Señor te guíe para que vivas con la persona correcta. Mantente en honestidad y en integridad todo el tiempo. Es el consejo de Salomón en este verso 19. El verso 20 dice: no te hagas amigos de los borrachos, ni te juntes con los comilones. Dame paz, Señor. No te hagas amigos de los borrachos. Si bien es cierto, no se trata de menospreciar a la gente, ¿no?, por alguna u otra condición. El hecho aquí dice que no practiques lo mismo que los borrachos practican. No practiques ni hagas lo mismo que los comilones hacen. Por eso están glotones, están gorditos y bien rellenitos algunos, ¿no? En ese sentido, porque también hay gorditos y rellenitos por algún problema de hormonas, especialmente de la tiroides, de la glándula tiroides. Ya, pero eso es otro asunto. Aquí dice que no hay que juntarse con gente que es dada al vino, es dada a la borrachera, en el sentido de participar de sus acciones. Porque de repente usted puede tener un familiar que todavía esté
dedicado a beber, a emborracharse. No lo puede despreciar, no lo puede desechar, pero siempre tiene que hablarle, siempre tiene que enseñarle la palabra, siempre tiene que corregir. Aquí dices, no te hagas amigo, o sea, no seas como ñaño de ese tipo de personas, porque las personas se enseñan de acuerdo a con quién andas a ser. Entonces, eso puede llevar a un estado de corrupción, de comportamientos inadecuados. Dice el verso 21, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina. Es la causa o la razón principal por la que el escritor aconseja no seguir esos caminos ni caminar en esas sendas, porque a la larga terminarán arruinados, enfermos y arruinados. Tanto el comilón como el que se embriaga tiene problemas en lo posterior, en su salud, hígado, páncreas, sistema digestivo, problemas del corazón por causa del triglicérido, colesterol alto y todo ese tipo de actividades o de situaciones que pueden generar problemas cardíacos, y así pueden generar cualquier tipo de situación. Siempre van a terminar mal. El Señor desea que aprendamos a comer de manera adecuada, correcta, de una manera nutritiva, saludable. Es el deseo de Dios. Dice, los perezosos terminan vistiendo harapos. Hay tantas personas que se han dedicado a la bebida, que han terminado como pordioseros, que lo único que les queda de vestir es lo que cargan puesto. Yo conocí a alguien hace años en Calceta, dedicado a la droga casi toda su juventud, unos 20 y pico de años. Persona que tenía mucho dinero, propiedades. Él era un hijo adoptado y toda la herencia le quedaba prácticamente para él. Pero se dedicó a las drogas. No llegó, creo, ni a los 45 años que murió por sobredosis. Su sangre estaba prácticamente hecha agua por causa del consumo de droga y de los niveles altos de porcentaje de droga que había en su torrente sanguíneo. Y terminó muriendo de un infarto, de un ataque al corazón, un infarto. Precisamente porque a eso lo llevó esa condición. Esta persona, después de haber tenido mucho dinero, de desperdiciar su dinero en farras, en tantas actividades así, de esa naturaleza, lastimosamente terminó prácticamente solo, abandonado, dormía en cartones en su propia casa, no tenía ni cama, y así. Lo único que poseía era una muda de ropa con unas zapatillas ya viejas, dañadas, y lastimosamente cuando murió ni siquiera había cómo sepultarlo. Personas caritativas y amigas tuvieron que ayudarlo. O sea, ese es el fin de toda persona que dedica su vida a este tipo de actividades: drogas, alcohol, vicios, vagancia, pereza, negligencia, alguna actividad indebida de esa naturaleza. Terminarán siempre arruinados. El verso 22 dice, escucha lo que te dice tu papá que te engendró y respeta a tu mamá, aun cuando esté anciana. Es uno de los principios bíblicos que trae bendición a los hijos y a la nueva generación. El honrar a padre y a madre es un principio bíblico. Y aunque el padre o la madre de repente no haya estado allí o no haya cumplido a plenitud con sus responsabilidades, es el deber de los hijos igual mantener el mismo respeto, la misma honra y la misma consideración. En el caso, definitivamente en su mayoría de los casos, los padres siempre han sido gente sacrificada en favor y bienestar de los hijos. Quizás diferentes son las situaciones de formación de cada uno. A unos les tocó unos padres más rígidos, a otros más flexibles, y así sucesivamente. Pero lo importante es el mandato. El mandato dice honrar, respetar. Aún respeta al anciano, respeta al mayor. Entonces, si los padres han hecho todos los esfuerzos y sacrificios para darnos una educación, darnos los mejores ejemplos, o proveernos para los alimentos, para la ropa, para todo lo que hemos tenido necesidad, lo más justo y correcto es que nosotros los hijos
una vez que ya hayamos crecido y tengamos la capacidad de trabajo financiera para poder hacerlo, pues entremos en ayudar a nuestros padres ya en su edad mayor. Es el deber, es la responsabilidad de nosotros de cuidar de ellos como ellos cuidaron de nosotros cuando nosotros éramos pequeños. Entonces todo se convierte como una especie de reciprocidad, una ley de reciprocidad. Todo lo que ellos hicieron, los esfuerzos y los sacrificios que hicieron cuando éramos pequeños para darnos lo mejor, ahora tiene que ser retribuido en la edad adulta o madura en la que ellos están. Nosotros como hijos poder ayudarles en todo, poder sostenerlos en todo, poder ayudarles cuidándolos en cualquier problema de salud, cuidándolos en todos los sentidos que corresponden, ¿no? Es el deber, es la tarea. Por lo tanto, esto merece honra, dice el Señor. Esto es un mandato que tiene cumplimiento de promesa, o tiene muchas promesas que cumplirse. Entonces, lo importante en este sentido es obedecer el mandato divino y dar lo mejor que podamos nosotros a favor de nuestros progenitores. Ese es el mandato divino. El verso 23 dice: vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Vale la pena invertir tiempo para obtener la verdad. Vale la pena estudiar la palabra. Vale la pena aprender los mandatos bíblicos. Vale la pena escuchar el consejo divino. Eso tiene mucho valor. Es lo que expresa el escritor en el verso 23. Eso tiene mucho valor. Vale la pena estudiar la palabra. Vale la pena aprender. Vale la pena poner en práctica. Porque eso es de mucho valor. Hay que aprender sabiduría. Hay que aprender entendimiento. Porque invertir en ellos es algo valioso. Y no vender quiere decir no tirar por la borda todos esos aprendizajes, y que tengamos que mantenernos en continua práctica y acción de lo que el Señor nos ha enseñado. Lo que el Padre enseña a través de sus mandatos divinos debe ser puesto por obra por parte de cada uno de nosotros todos los días de nuestros días, y estar continuamente en una práctica, recordándolos, viviéndolos, aplicándolos a nuestra vida. Es el consejo y es la mejor inversión que podamos tener en esta tierra, porque todo esto trae promesas, todo esto trae cumplimiento de promesas y de recompensas, y por lo tanto entramos en esa área con ese plan de recompensas del Padre, y el Padre Eterno ve los comportamientos humanos de acuerdo a los alineamientos de su palabra, y entramos todos en esa bendición, en ese plan de recompensas que el Eterno tiene para todos y cada uno de nosotros. El verso 24 dice: el papá del justo se llena de felicidad. El padre del justo, o sea, padre o madre que forme hijos justos y correctos, eso traerá alegría, eso traerá felicidad. Los hijos bien formados, bien comportados, con respeto, con honra, con honor, va a traer una recompensa de paz, de gozo al padre y a la madre, porque sabe que tiene un hijo sabio, porque sabe que tiene un hijo que le va a traer alegrías y no tristeza, porque no tiene que estar preocupado porque su hijo salió, nunca dijo a dónde iba, con quién iba, no sabe si esté en algún problema o drogándose o alcoholizándose. Por lo tanto, el padre o la madre estarán contentos y tranquilos al ver que sus hijos viven en sabiduría y en quietud. Mas se vuelve algo tormentoso para los padres cuando sus hijos andan en vicios, en cualquiera de esas actividades, y se convierte en un tormento. La madre o el padre preocupado porque no sabe a qué hora llega su hijo. Son 2, 3 de la madrugada y todavía no llega. ¿Qué le habrá pasado? Está en continua zozobra. Y si sabe que el comportamiento de su hijo no es el más adecuado, entonces con mucha más razón se preocupa o se angustia. Por eso es paz, tranquilidad, felicidad para
El padre o la madre que sabe que tiene hijos correctos, que tienen hijos sabios, que tienen hijos que dan alegría y no tristezas. El 25 dice, entonces haz felices a tu papá y a tu mamá, que se llene de alegría la que te dio a luz. Un consejo de parte del Señor. Debemos hacer felices a nuestros padres, dándole honra, respeto. Debemos hacer felices a nuestros padres cuando tenemos un comportamiento adecuado, justo delante de Dios, cuando ellos van a estar, como dije, tranquilos y en sosiego de ver que sus hijos se manejan de la mejor manera. Pablo decía, con relación a sus hijos espirituales, que no había mayor complacencia para él el saber que sus hijos, aquellos a los que le había predicado la palabra de Dios, andaban bien y estaban en el camino de la verdad. No hay mayor alegría para los padres que los hijos anden bien, que los hijos conozcan la verdad y caminen en la verdad del Dios viviente. No hay mayor satisfacción para los padres que los hijos puedan caminar según los preceptos divinos, sean hijos de honra, como dice el libro de Isaías, capítulo 65, en sus promesas, donde el Señor señala que los hijos son una bendición, no una maldición, que los hijos representan el tesoro de Yahweh Elohim como futura generación para cumplir su propósito eterno a través de ellos. Dice, tendrás hijos de bendición y no de maldición. Tendrás hijos de alegría y no de dolor, de tristeza. Tendrás hijos que traigan paz a tu corazón y no dolor, angustia, desesperación. Dice el verso 26, hijo mío, presta atención a lo que te digo y fíjate en el ejemplo que te doy. Porque la mujer de otro, Porque la mujer de otro, la prostituta, es como un pozo profundo y estrecho. Aquí viene el consejo, ¿no? Se pone al acecho como un ladrón y hace que los hombres se conviertan en pecadores. ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? Solo el que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es la queja? ¿Para quién es el dolor? Para aquel que anda en una vida desastrosa. Por eso dice, hijo mío, fíjate en este ejemplo que te doy. Y pone dos ejemplos, el ejemplo de la prostituta, de la mujer que desperdicia su vida andando en ese tipo de actividades pecaminosas delante de Dios. Habla de personas que están enfocadas en el alcoholismo, en la drogadicción, en las adicciones, cómo destruyen su vida, cómo entran en pleitos, en contiendas y en todo tipo de situaciones que no convienen, que no son acorde al mandato divino, que no son acorde a la palabra o a la instrucción del Señor. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el ojo morado? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién es los pleitos y las contiendas? Para los que viven pegados a las adicciones, a los problemas de alcohol, droga, a los que andan mezclando bebidas, a los que viven aparentemente disfrutando, entre comillas, de vida y de placer, de una vida aparentemente de gustos y de placeres o lujos, pero sin embargo al final de todo eso habrá dolor, habrá tristeza, habrá llanto. Por eso dice el 31, así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, o sea, no te fijes en el encantamiento, en lo delicioso. Un buen catador de vino sabe que el vino delicioso tiene una tonalidad hermosa que es consistente, sabe y mueve su copa para ver la consistencia, ¿no?, del vino, y empieza a hacer una lectura de aquello. Dice, qué delicioso, dice, ¿no?, los catadores expertos en ese sentido. Dice, no mires el vino cuando arrojes en la copa porque es seductor. El vino puede atraparte, puede seducirte, así como una prostituta puede seducir a una persona para llevárselo a la cama. No mires al vino
cuando rojeen la copa. No permitas ni des pie a que pueda ser seducido para empezar a consumir alcohol o licores en este sentido, porque las consecuencias son graves. Dice el Proverbio 23:31, baja, dice, suavemente, o entra suavemente, pero al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. Al final eso le produce enfermedad, dolor. Yo tenía 17 años cuando dejé de embriagarme. Desde los 14 años en adelante viví una vida un poquito así media equivocada, o equivocada y media. Consumía mucho alcohol y ya a los 17 años yo llegaba a mi casa a veces a vomitar, porque ya mi organismo no soportaba la cantidad de licor que consumía. Y gracias le doy a Dios, porque justo cumplido los 17 años, ya camino a 18 años, el Señor me llamó y me salvó, me rescató. Y desde ese tiempo en adelante ya no sé lo que es consumir drogas, consumir alcohol, absolutamente nada de eso. Prácticamente 34 años viviendo en sobriedad, en paz con el Señor, sin ningún tipo de vicios en ese sentido. Dice el verso 33, el vino te hará ver alucinaciones y te hará imaginar porquerías. La mayor cantidad de errores, aberraciones y cualquier tipo de desórdenes en todo tipo de comportamiento se producen a través de la influencia de sustancias, de alcohol, de droga o de cualquier sustancia que pueda alterar el buen juicio. Sería yo está que me hace relajo allá afuera. El buen juicio lo puede alterar. Entonces, cualquier sustancia que pueda llevar a las personas a comportamientos inapropiados, a comportamientos riesgosos, a comportamientos depravados, a conductas inmorales de perdición. Entonces, cualquiera de este tipo de cosas, a la final dice, el que practique estas cosas es como si una serpiente le mordiera o introdujera su veneno dentro de su vientre, de su estómago. Porque al final las personas que se dedican a esto terminan enfermas, terminan destruidas en su salud, en su bienestar. Hay gente que tiene graves problemas en sus pulmones por causa del consumo de drogas. Hay gente que tiene problemas digestivos, problemas en el hígado, en el páncreas, por el excesivo consumo de alcohol. Entonces hay gente que lastimosamente, por no haber tenido una vida correcta, adecuada y prudentemente vivida, lastimosamente están hoy sufriendo consecuencias desagradables, con enfermedades hasta terminales. Por eso el Señor dice que todo lo que es vicioso, todo lo que conlleva a caminos de perversión, de perversidad, de desviación, tienen que ser rechazados y alejados de parte de nosotros. Tenemos que rechazar ese tipo de vida, estilo de vida, y aprender a caminar en el temor de Dios, guardándonos y protegiéndonos de cualquier cosa indebida e impura. Dice el verso 34 y 35, y con este cierra este Proverbio 23. Sentirás como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor, y dirás, no sentí cuando me golpearon, me dieron una paliza y ni cuenta me di, pero cuando me despierte, iré por otro trago. Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, dice Isaías 5. Ay de aquellos que son ligeros para la bebida, aquellos que se emborrachan y el siguiente día se levantan para otra vez seguir su borrachera. Eso quiere decir cualquier tipo de vicio, que se acuestan haciendo mal y se levantan haciendo mal. Ay de aquellos que desperdician su vida, serán juzgados por el Señor. Y el destino final es un destino desastroso, es un destino terrible. Por eso, de alguna manera, es como que si sufrieran un castigo por los comportamientos inapropiados, ajenos a la voluntad perfecta del Señor
que cada una de estas personas tiene o practica. Dios es bueno definitivamente, y Dios habla a tiempo y nos rescata a tiempo. ¿A cuántos de nosotros el Señor ha rescatado de las garras del alcoholismo, de la garra de la inmoralidad, del adulterio, de la fornicación, de una vida disoluta, de una vida equivocada, perdida, de una vida de orgullo, de altivez, de arrogancia, de una vida de estafa, de robo, bueno, tantos pecados que hay? Y la gente practica diferentes tipos de pecado, pero el Señor nos sacó a nosotros de ese estilo de vida, y es el deseo de Dios rescatar a todo aquel que abre su corazón a Él de estilos de vidas incorrectos, inapropiados. Por eso el Señor llama al arrepentimiento a los hombres, para que nos volvamos a Él y nos convirtamos en siervos de justicia. Sean rotas los yugos, las cadenas, la esclavitud, sean rotas las cadenas de esclavitud de los seres humanos, y haya libertad en el poder de la sangre del Cordero. Haya redención, vida eterna, salvación y un nuevo estilo de vida, una nueva creación, una nueva criatura creado conforme al corazón del Dios viviente en cada uno de nosotros. Que su presencia nos favorezca, que su presencia nos libere, que su presencia nos dé vida, que su presencia levante nuestro ser como corresponde. En el nombre de Yahshua HaMashiach, que así sea. Adoremos al Rey que vive para siempre. Adoremos al Rey que nos ha librado, al Rey que nos ha salvado, al Rey que ha roto las cadenas, los yugos de la maldad y la impiedad, al que rescató nuestra vida, al que rescató nuestro matrimonio, al que rescató nuestros hijos, nuestra familia, al que nos salvó, nos redimió y no nos pagó según nuestras propias obras, sino que extendió su amor y misericordia sobre nosotros. Es momento más oportuno para agradecer a Dios, para decirle a Él lo agradecido que estamos por todo el bien y favor que Él ha hecho sobre nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Adore al Señor en su casa, adore al Señor en medio de su familia, adore al Señor y agradezca al Padre por todo el bien, por la salud y el bienestar que tenemos ahora. Mucha gente murió a través del COVID, mucha gente sigue sufriendo a través del COVID, muchas personas están muriendo todavía a través de esta pandemia o por causa de esta pandemia. Pero el Señor nos sostiene, el Señor nos guarda, el Señor nos da vida, el Señor protege a su remanente fiel. Múltiples son las razones y maneras o formas en que nosotros debemos agradecer a Dios por todo el bien que ha hecho para con nosotros. Alabo al Señor porque me ha hecho bien, dice el salmista. Alabo al Señor porque ha preservado mi vida, me ha guardado. Adoro al Señor porque Él es nuestro Dios. A Él sea la gloria siempre por los siglos de los siglos. Amén.